Bien, un saludo a todos los participantes del simposio Experiencias en el marco de los planes Cada familia una escuela y universidad en casa. En esta primera jornada estatal de investigación de la UNEM aquí en el estado Mérida. Quien les habla Ángel Contreras, coordinador regional de Ciencias Naturales, específicamente responsable de los programas de PNF, Física, Química y Biología, y PNFA, en este caso la especialidad de Ciencias Naturales. Para hablar de este tema es importante entender por qué este par de programas están en la palestra, ¿no? En este momento, pues, tan álgido de la historia de la humanidad, pudiera decirse, con la aparición de la pandemia, este virus SARS-CoV-2 y la enfermedad asociada del COVID-19 que ha cobrado tantas vidas, ¿no? A lo largo y ancho del planeta. Debemos recordar que hasta marzo del 2020 eh, nuestra universidad pues desarrolló, según el cronograma acordado por la universidad, todos los PNF y los PNFA según se tenía planificado. Pero bueno, para este mes, marzo de 2020, pues mediados de mes, el presidente de la República pues decreta eh, eh, medidas para la cuarentena social y pues casi que de inmediato también el Ministerio de Educación pues se pone a trabajar, ¿no? en, en salvaguardar, en garantizar sobre todo lo que era el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿sí? Eh, Dejando que las familias se resguardaran en su casa, pero sin interrumpir lo que era la continuidad del derecho educativo, el derecho a la educación, ¿no? de estos muchachos. Y también algunas iniciativas para garantizar incluso el derecho a la alimentación, porque en muchas instituciones del país pues no se paró el programa de alimentación escolar. Pero desde el punto de vista de las ciencias naturales de ese intercambio que como coordinador pues pude tener con algunos participantes y algunos docentes e investigadores en los territorios sobre cómo abordaron este tema de cada familia una escuela, este plan, puedo resaltar algunas dificultades y algunas potencialidades, ¿no? Algunos logros que pudimos obtener en el marco de este programa. Voy a comenzar con las dificultades. Fíjense, una de los aspectos más característicos que tuvimos en el marco de el plan Toda la Familia una Escuela en la ciudad de Mérida fueron las limitaciones de conectividad. Tuvimos muchas dificultades en conectividad y en telefonía. El acceso a internet, las deficiencias del sistema eléctrico, sobre todo en lo que fue el año 2020, y las dificultades que tuvieron, claro, asociadas también a los cortes de electricidad, eh, los servicios de telefonía celular, móvil, Movistar, Digital. Fue difícil el tema de la comunicación, sobre todo en algunos puntos específicos del estado, ¿no? Del estado Mérida. El Valle del Mocotíes, algunas zonas del Páramo, algunas zonas puntuales, sobre todo donde las repetidoras de las cadenas de los servicios de telefonía dependían del sistema eléctrico y no tenían la batería auxiliar que les permitía de repente seguir funcionando en medio de un corte, ¿no? Digamos que esa fue una de las dificultades que se generaron para que los docentes pudieran planificar algún plan de abordaje en el marco del programa de Cada familia una escuela. También una de las limitantes que tuvimos dentro del personal docente fue el analfabetismo tecnológico. Parece mentira, pero en esta coyuntura, bueno, nos dimos cuenta que muchos de nuestros docentes tenían algunas dificultades en el manejo de WhatsApp, en el manejo de Telegram, en la carga de videos en la plataforma YouTube, ¿sí? Habían ciertas limitantes, no estamos acostumbrados a darle ese uso pedagógico a esas herramientas tecnológicas y limitaron un poco el arranque de lo que fue el proceso de atención, ¿no? Eh, a lo que tenía planteado el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional en este proceso de garantizar la prosecución educativa en tiempos de pandemia, sobre todo para lo que fue culminar el segundo lapso y tercer lapso en el año escolar 2019-2020 y lo que fue prácticamente todo el año escolar en el año escolar 2020-2021. También, sobre todo los docentes de ciencias naturales, nos costó mucho
alejarnos de estas estrategias que teníamos acostumbradas a usar en las clases presenciales, sobre todo las relacionadas con las guías pedagógicas, esas guías pedagógicas de ejercicio que de repente trabajábamos en las clases presenciales porque en los encuentros presenciales con los estudiantes la íbamos desglosando poco a poco. Al principio, bueno, muchos de los colegas pues no resistieron la tentación de enviar estas guías de largas, de ejercicios, con pocos detalles que dificultaron sobre todo la atención o el desarrollo de las mismas de algunos estudiantes que en su casa pues no tenían el apoyo o no tenían el apoyo ni de los representantes ni de algún material didáctico, ¿no? Algún libro que se pusieran, pudieran echar mano para seguir trabajando. Otra de las dificultades que tuvieron muchos docentes en el área de ciencias naturales fue el adaptar la evaluación a las clases no presenciales, ¿sí? El tema del ajuste con algunos indicadores de evaluación, el tema del ajuste con algunas estrategias, algunos incluso se vieron como atrapados, ¿no? en estar mucho tiempo asociado a estrategias de evaluación propias de clases presenciales, propias de actividades que se desarrollan en el aula, y al momento de tener que organizar su evaluación para actividades hechas a distancia, hechas en el hogar, pues algunos manifestaron que les costó, ¿no? Fue un elemento limitante allí. También dijeron que, bueno, esa transición de estrategias presenciales a estrategias a distancia, digamos que a algunos les costó, ¿no? El tema de la creatividad, el tema del ingenio, el tema de cómo me ajusto inicialmente. Y, por supuesto, uno de los aspectos más importantes fue inicialmente el desconocimiento de la realidad del estudiante. Yo creo que a muchos docentes, no solamente los de ciencias naturales, sino de muchas áreas, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fuimos comprendiendo en qué contexto se encontraba el estudiante, qué características tenía en su hogar, si tenía o no tenía apoyo, si vivía en un contexto urbano, un contexto rural, digamos que permitieron que poco a poco las estrategias se fueran ajustando y fueran considerando esa realidad del estudiante, esa posibilidad de que el docente se pusiera en los zapatos del estudiante y tratara de ver si le estábamos brindando las posibilidades y las oportunidades de realizar de manera apropiada las actividades y si en verdad estábamos propiciando un aprendizaje. Eso inicialmente fueron las dificultades. A medida que fue avanzando el tema de cada familia una escuela, bueno, fíjense, el tema de los programas de televisión que preparaba el ministerio, aunque muchos de los docentes se quejaban que digamos que muchos de los temas no correspondían con lo que ellos tradicionalmente consideraban que era el orden lógico de los temas a lo largo del año escolar. Eso lo fueron superando en la medida en que tuvieron que ir priorizando aquellos temas importantes en los que podían influir y aquellos que se ajustaban más a la realidad del estudiante, a la realidad de estar en su casa, a la realidad de estar limitado en cuanto a recursos para el aprendizaje y ver, bueno, cuáles podían desarrollar. Digamos que dentro de las ventajas o de los saldos positivos que quedan, es que, bueno, el docente pues tuvo que apropiarse de muchas herramientas tecnológicas, terminó entendiendo cómo montar un video por WhatsApp, cómo dar algunas explicaciones a distancia por algunas herramientas tecnológicas, ¿sí? Incluso algunos, bueno, yendo a la radio, yendo a la televisión regional inclusive para, digamos que tener acceso a algunos estudiantes. Experiencias muy, muy puntuales, pero no dejan de ser significativas. También en la preparación de material audiovisual, algunos se atrevieron a preparar videos explicativos y subirlos a la plataforma YouTube y a otras plataformas para que los estudiantes pudieran ver al docente y escuchar algunas explicaciones, algunas aclaratorias con respecto a algunas actividades. También fue interesante el tema de cómo fueron evolucionando las guías pedagógicas, ¿no? Muy teóricas al principio, muy engorrosas, y después, bueno, se fueron diversificando, si bien al principio la mayoría de ellas, pues, contextualizadas al tema del COVID, ¿sí? Independientemente que fuera física, química o biología, pues, estaban orientadas al tema del COVID, hacían la relación al tema pertinente y posteriormente fueron en el caso de química, mucho hacia el tema de mezclas, hacia el tema de soluciones, cosas que podían trabajar. En el caso de física, sobre todo con el tema de las leyes de Newton, el tema del movimiento. Y en el caso de biología, sobre todo
con el tema de las partes de la planta, algunos experimentos de leyes de Mendel, algunas investigaciones sobre todo, ya más o menos, al final les diré cuáles fueron las estrategias más predominantes en la planificación de los docentes de ciencias naturales. También, bueno, digamos que hubo bastante uso de las redes sociales, casi que WhatsApp fue, digamos que la plataforma por excelencia en la cual los docentes se pudieron comunicar con sus estudiantes. Fue muy importante que la mayoría de ellos aprovecharon las semanas de flexibilización para dar asesorías. Yo creo que una de las áreas que más aprovechó o que más utilizó el tema de las asesorías fue el tema los profesores de ciencias naturales. Bastante contacto con los estudiantes para aclarar dudas, sobre todo si habían ejercicios, guías de ejercicios por resolver, se dieron bastantes asesorías. Digamos que sobre todo las actividades prácticas que se orientaron, consideraron mucho este concepto nuevo que se maduró en tiempos de pandemia, que fue la educación lugarizada, ¿no? Considerar los recursos para el aprendizaje que estaban a disposición del estudiante, considerar esos apoyos que podía él tener, ¿no? A dónde podía acudir, en qué personajes de la comunidad o en su familia podía apoyarse para obtener ciertas informaciones, ¿no? También, bueno, como les decía anteriormente, el docente se vio en la obligación de ir ajustando sus estrategias a la realidad del estudiante, a los recursos que tenía, sobre todo cuando empezamos a ver el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Que no se correspondía muchas veces la expectativa que uno tenía con respecto a la evaluación y lo que estaba en capacidad del estudiante de dar. Entonces hubo un proceso como de sinceración de las estrategias para que finalmente se pudiera obtener un resultado que fuera satisfactorio para el estudiante, que se produjera aprendizaje y satisfactorio para el docente, porque bueno, si bien no podía ampliamente abarcar los contenidos del área, sí aquellos más significativos y que se ajustaban a esa realidad. Dentro de las estrategias más comunes que los docentes de ciencias naturales en el marco de esta condición o de cada familia una escuela, estuvieron principalmente la elaboración de líneas del tiempo, ¿no? Esta herramienta interesante que incorpora la historia a las ciencias naturales y permite plasmar en una línea del tiempo la ocurrencia de eventos históricos, ¿no? La historia de la tabla periódica, la historia de los modelos atómicos, el tema de la evolución de las leyes de Newton, también en el caso de biología, ¿sí? Algunos aspectos de la evolución, por ejemplo, pudieron ser trabajados a través de la estrategia de líneas del tiempo. Bastantes mapas mentales, bastantes mapas conceptuales, algunos temas muy teóricos se abordaron utilizando estas estrategias. Puntuales, algunas actividades de campo puntuales, sobre todo para la recolección de algunas muestras o algunas actividades de desarrollo de las plantas o observación de algunos ecosistemas puntuales cercanos al hogar. También se utilizaron bastantes cuadros comparativos como estrategia en el marco de ciencias naturales. Algunos docentes se atrevieron incluso a indagar en la red y a sugerir algunos simuladores que ilustraban alguna ley, algún término, algún concepto fundamental de las ciencias naturales, ¿sí? Hay algunos bastantes simuladores que están en línea, ¿sí? Y que a los estudiantes, pues aquellos que tienen esta posibilidad, pudieran acceder, o el estudiante, el docente descargaba el simulador y digamos que en las atenciones que se podían dar en las instituciones educativas, se los guardaba en un pendrive y les daba algunas instrucciones de cómo desarrollarlo. Se desarrollaron también algunas actividades ambientalistas de mantenimiento, sobre todo asociadas a algunas a labor social y otras a planes de mantenimiento escolar, algunas jornadas de recolección. Claro, siempre se les exhortó al tema de las medidas de bioseguridad y finalmente también algunos docentes se atrevieron incluso a integrar áreas con otros docentes para disminuir la cantidad de actividades que tienen que desarrollar los estudiantes en las áreas de aprendizaje. Entre otras actividades, yo creo que ha sido una experiencia de aprendizaje tanto para el estudiante como para los docentes de ciencias naturales, que se han visto en la necesidad, bueno, de innovar, de cambiar un poco las estrategias y un poco el tema de la evaluación. Bueno, espero que estas experiencias sean significativas y puedan dar algunos aportes a los docentes que, bueno, estén todavía tal vez cerrando el tema con las actividades de revisión o preparándose ya para lo que va a ser el inicio del próximo año escolar,
que esperemos que sea presencial, pero si se da un régimen semipresencial, algunas de las experiencias que tuvimos en ciencias naturales, tal vez les puedan servir.